Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia y otros cuentos. Hoy continuaremos con el periodo de la historia de España conocido como el Sexenio Democrático, que comienza en 1868 con el triunfo de la Revolución Gloriosa y que se alargará hasta 1874, cuando se restaure la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII. Como comentamos en el vídeo anterior, la Revolución Gloriosa estuvo encabezada por Prim y reunió a todos aquellos descontentos con el gobierno de los moderados y también con el reinado de Isabel II y terminó con la reina en el exilio. Una vez triunfada la revolución se formó un gobierno provisional, ya hablamos de que tendría como regente a Serrano, miembro de Unión Liberal, y como presidente a Prim, el líder del Partido Progresista, ambos militares. De este gobierno provisional quedan relegados tanto los demócratas como los republicanos, que jugaron un papel muy importante a la hora de hacer triunfar la revolución. Este gobierno provisional convocó unas elecciones con sufragio universal, y de estas elecciones va a surgir una mayoría formada por los progresistas y la Unión Liberal. Se convocan Cortes Constituyentes que en 1868 elaboran una nueva constitución. Esta constitución reconoce España define España como una monarquía constitucional, es decir, reconoce la figura del rey o del monarca, en este caso la reina y el marchado al exilio, también su heredero, así que se generaba un problema que habría que resolver. Por otro lado, hablaba de soberanía nacional, sufragio universal masculino, una amplia declaración de derechos y libertades, separación entre Iglesia y Estado, aunque también reconocía el presupuesto de culto y clero. Como hablamos en el vídeo anterior, se trataría, por lo tanto, de una constitución que en lo básico podemos definir como una constitución típica del liberalismo progresista en España y en Europa. El gobierno quedará en manos de Prim, que intentará mantener la coalición que le llevó al poder y que hizo triunfar la revolución. Para los objetivos a los que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno eran básicamente tres frentes. Por un lado, hay que buscar un nuevo monarca, un jefe del Estado que acepte la Constitución y que cumpla el papel que ésta le reconoce. Por otro lado, tiene que frenar una serie de revueltas internas, tanto de los carlistas como de los republicanos más radicales. Los republicanos ya vimos que habían quedado relegados de la formación de este gobierno y veían su propósito frustrado al ponerse en marcha la búsqueda de un nuevo rey al haberse aprobado una constitución de tipo monárquico. Y el tercer frente que va a tener el gobierno de Prim va a ser un elemento clave que tendrá largas consecuencias en el final del siglo XIX, principios del XX, como serán cómo gestionar el problema de la esclavitud tanto en Cuba y en Puerto Rico, las dos últimas colonias que quedaban en América al antiguo Imperio Español. Empecemos por la búsqueda de un nuevo rey, ¿vale? Algo urgente teniendo en cuenta que se trataba de una constitución de tipo monárquico. Las condiciones que se ponían para la búsqueda del nuevo monarca, una misión que quedó en manos de Prim, era en primer lugar que fuera un reconocido liberal, es decir, que firmara la Constitución y que actuara como monarca constitucional, después que fuera católico. El hecho de que fuera liberal eliminaba a gran parte de las monarquías, por ejemplo, relacionadas con el zar. Por otro lado, el que fuera católico también eliminaba a grupos protestantes ortodoxos. Se exigía también que no fuera la familia de los Borbones, lo que junto al liberalismo excluía a los candidatos carlistas, a Isabel y a su familia, a sus descendientes, y también se buscará que no cree problemas diplomáticos. Esto será de mucha importancia porque, como veremos en los vídeos relacionados con la política europea de aquel momento, de la búsqueda de este rey surgirá el conflicto diplomático entre Prusia y Francia, que dio origen a la guerra franco-prusiana de 1871, que acabará con la creación de la primera Alemania. Muy bien. Dicho esto, el elegido, como había comentado, sería Amadeo I de Saboya, que será rey de España entre 1871 y 1873. El problema es que Amadeo de Saboya va a generar bastante debate, ¿no? y bastante rechazo en algunos grupos. Entre aquellas personas que le apoyaban, sobre todo estaba Prim. Prim es el que se la juega con él, es su principal valedor, es el que le ha buscado, y junto con Prim entrarían los progresistas y los demócratas, que verían en él la oportunidad de
tener un monarca de corte constitucional. Recordemos que Amadeo cumplía con todos los requisitos que hemos dicho anteriormente. Era un monarca liberal de la familia de Vittorio Emanuele, que había unificado Italia, era católico, aunque es verdad que su familia quedará después excomulgada cuando conquiste en Roma. No era un Borbón, un Saboya, y por otro lado, en principio no presentaba ningún conflicto diplomático. Como he dicho, a favor quedarían progresistas y demócratas. En contra suya nos encontraríamos con los carlistas, evidentemente, que tenían su propio candidato. Además, veían como una ofensa muy fuerte, se hubiera ido a buscar a un candidato extranjero teniendo ellos uno disponible. Después tenemos a los antiguos moderados, que se replegarán de momento y formarán un partido, podemos considerar el partido alfonsino, es decir, los partidarios de que vuelva la monarquía en la figura de Alfonso, el descendiente de Isabel, el hijo de Isabel, aunque de momento eso quedaría en un segundo plano. Por supuesto, los republicanos no van a aceptar ni a Amadeo I ni a ningún otro monarca, y también los problemas que esto generaría con la Iglesia por la familia de la que viene Amadeo y sus conflictos con el papado. Para aumentar los problemas con los que se encuentra Amadeo de Saboya, su principal valedor, Prim, sufre un atentado en diciembre de 1871. Morirá unos días después y con él, esas fechas, están mal, luego las modificaré, sufre este atentado y morirá, con lo cual se queda sin su principal valedor. La pérdida de apoyos de Amadeo I y los continuos problemas de insurrecciones carlistas, independentistas en Cuba va generando cada vez más problemas, y todos estos problemas desembocarán en la abdicación de Amadeo. La abdicación de Amadeo nos deja una carta muy interesante en la que él dice, por ejemplo: 2 largos años ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada vez más lejana la era de la paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Y a partir de aquí viene lo más importante, lo más interesante de esta carta. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces al frente de estos soldados tan valientes como sufridos sería el primero en combatirlo. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria y todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar remedio a tales males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Nadie achacará a flaqueza de ánimo mi resolución. No había peligro que me moviera a desceñirme la corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los españoles. Ni causóme ya en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa, que en este solemne momento manifiesta como yo el vivo deseo de que en su día se indulte a los autores de aquel atentado. Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serán estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propósitos. ¿Vale? Podemos ver cómo Amadeo I de Saboya entiende que los problemas que tiene el país no se debe a enemigos extranjeros, sino es la propia discrepancia entre los propios partidos. Todos ellos, por supuesto, invocando el valor de la patria. Así que Amadeo abdica en febrero de 1873 y lo que nos encontramos es que en aquel momento España se queda sin monarca. ¿Cuál va a ser la decisión que se va a tomar? Pues inmediatamente se proclamará la República. Así que en febrero de 1873 España se convierte en una república. Se proclama la primera República Española. De ella hablaremos, aunque es verdad que brevemente, en el próximo vídeo en el que os explicaré cómo se pasará de esta primera república a la restauración de la monarquía con Alfonso XII.